Por eso es que tenemos que poner atención. La Biblia dice en Nehemías 8:8, dice que tenemos que poner el entendimiento en la lectura para que podamos entender lo que ahí dice. Y dice la palabra del Señor, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, oiga esto, lea esto por favor, porque los que son, dice, de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, que dice allí, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que dice ahí, no es de él. Repitamos eso último. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Padre bueno, Padre Santo, háblanos en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos bendiga ahora, aprendiendo un poco más de tu palabra para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, mire, cuando nosotros andamos caminando, ¿no? Cuando nosotros, antes de conocer al Señor, todos teníamos nuestro propio estilo de vida. Óigame bien, ponga ahí mucha atención a lo que le voy a decir. Porque todo hombre que camina sobre el mundo tiene un destino. Un destino, y ese destino es eterno. No es un destino que vamos adquiriendo, sino que es un destino con el cual ya nacemos. La Biblia dice que Dios nos dio vida a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que todo hombre o mujer está en condenación antes de venir a Cristo. No hay otra manera. Quisiéramos ponerlo más fácil esto, pero así dice la Escritura. Excepto cuando nacemos, aun cuando venimos ya con el pecado original, ¿verdad? Con la corrupción de la carne, nosotros venimos a esta tierra, pero bebés, no hay problema. Y hasta que el niño no tiene conciencia del pecado, no hay problema. El Señor Jesucristo nos resolvió ese lío, ¿verdad? Porque de repente nos decían que los niños que no se bautizaran iban a un lugar que se llama el limbo. Eso es lo que me dijeron a mí. Yo perdí el primero de mis hijos para la ofensiva final. Yo estaba bien jovencito, fui padre soltero y entonces tenía el niño, iba a cumplir 4 años y Dios quiso que se fuera, a la tierra. Y yo a los 4 años, a los 3 años y algo todavía no lo había bautizado. Y entonces me dijeron, ¿tú por qué no lo hiciste? Tu hijo se fue al limbo. Y el limbo se supone que es un lugar donde los niños están ahí como en el vacío, ¿verdad? Entonces, eso entró en mi corazón una desesperación, e inclusive unos amigos, ¿verdad? Que la tía pues se dedica a unas cosas medio oscuras. Me dijo, vamos a ver el lugar donde murió el niño y vas a ver, me dijo. Y mire cómo era Satanás. Allí donde el niño murió, habían 2 huellas de niño. Mire, eso me partió mi corazón. Y entonces yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Pero pasó el tiempo. Hay cosas que se salen de nuestra esfera de influencia y uno no sabe ni qué hacer, pues, ¿verdad? Pero conocí al Señor.
más adelante yo conocí al Señor. Y entonces mi corazón se llenó de alegría cuando leo la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo dice, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y entonces estudiando la palabra nos damos cuenta que mientras los niños, hay inocencia en el corazón de los niños, no son culpables por el pecado. Y ahora como abogado yo lo entiendo fácil, ¿verdad? No hay culpa, porque no hay conocimiento del bien y del mal. Inclusive los muchachos antes de los 18 años no pueden ser inculpados y no pueden obligarse ellos, porque se supone no tienen el raciocinio completo todavía como para tomar responsabilidades grandes. Entonces eso me dio paz en mi corazón y pues mi vida comenzó a cambiar. Entonces, por eso es que yo les digo, y esas palabras para mí fueron bien importantes, porque el hombre no nace salvo. Mientras dura su inocencia, no hay problema. Si alguien parte, va a la presencia del Señor. Por eso es que cuando la Biblia habla del arrebatamiento y habla del tiempo, de mucha destrucción que va a haber aquí en la tierra, esos 7 años, nos explicaba, recuerdo el pastor, él explicaba que muchas mujeres cuando estén embarazadas y es el arrebatamiento, de repente van a quedar sin sus muchachos, porque los niños van a la presencia del Señor. Entonces, pero usted no ponga esa cara de tristeza, porque nosotros ahora estamos en el Señor, ¿verdad? Y nosotros no tenemos, Dios no tiene el problema con la muerte que nosotros tenemos. Porque el familiar que se va, nosotros ya no lo vemos, pero el Señor dice que Él es Dios de vivos, porque para Él todos están vivos. Y entonces Dios ve a todas las personas que ahora estamos vivos y a los que ya partieron, todos los tiene Dios enfrente. Para Dios todos están vivos, porque el alma de las personas, oiga bien y entienda esto, nunca muere. Y por eso todos tenemos un destino eterno. Si conocemos al Señor, si nuestro corazón se abre para Cristo, nuestro destino es la salvación, es la vida eterna. Aquellos que mueren sin Cristo, para ellos es la condenación eterna. Entonces, por eso es que el texto que ahora tomamos dice, ahora pues, vea por favor su texto bíblico y no cierre la Biblia. dice la Escritura, ahora pues, mire lo que dice allí. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, ninguna condenación. Ninguna condenación, hablando delante de Dios. Y si nosotros analizamos nuestra vida, pues razones para ir a la condenación hay de sobra. Mas sin embargo, cuando Cristo nos vio en su amor, y la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces nosotros vinimos a Cristo, y sin importar cuál haya sido nuestro pecado, Él viene, nos envuelve con su gracia, con la sangre de Cristo, nos limpia. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que usted tiene un propósito de mejorar en su vida. Y por eso es que nosotros estamos congregados, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No estamos hablando que aquí estamos reunidos personas perfectas, no. Tenemos un montón de problemas, un montón de defectos. Si usted revisa la vida del pastor, usted va a encontrar un sinfín de defectos. Hay cosas que todavía no he cambiado, que estoy luchando, etcétera, etcétera. Pero la vida del cristiano no es una vida perfecta, es una vida de perdón. Es una vida de misericordia, es una vida de gracia, donde día con día nosotros más vamos aprendiendo a caminar como Dios dice. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a qué camina usted? Esa es la pregunta. Si sus obras testificaran lo que usted es, ¿qué dijeran sus obras? ¿Qué dijeran sus hechos? Porque nuestros hechos los ve todo el mundo. Nosotros tenemos un concepto, mire, y todos nosotros nos justificamos. No es que, mire, lo que pasó fue, es que si usted se pusiera en mi lugar, usted entendiera lo que yo hice, ¿verdad? Vemos a otra persona y lo culpamos.
Nos vemos a nosotros mismos en el problema. No es que usted no sabe, es que usted tiene, y entonces nos justificamos porque no importa. Le aseguro que si usted le hubiese preguntado a Hitler y a todos estos criminales, ¿verdad? Usted les pregunta, ¿y usted es una persona mala? ¿Qué cree que dirían ellos? No, yo soy una persona buena, o yo no soy tan malo. Pero la cuestión es que el Espíritu realmente tiene que testificar a nosotros y nosotros tenemos que vernos, no a la luz del hermano, porque usted puede ver a un hermano que camine mejor o que camine peor que usted. El que camine mejor nos debería incentivar y el que camina peor, pues a algunos les justifica, mira, pero yo no soy como el hermano tal. Entonces nosotros mismos debemos de buscar a través del Espíritu y darnos nosotros mismos, porque Pablo dice que si nosotros nos examinásemos, no seríamos juzgados. No se trata de que si la salvación se pierde o no se pierde, eso no tiene nada que ver, sino que se trata de que usted, según sus pasos, según sus decisiones y según la motivación de sus decisiones, ¿hacia dónde camina usted? Dice después, por favor, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mire, por eso es que nosotros podemos tener una nueva vida y por eso es que nosotros no estamos hoy en condenación. Dice, alguien que me lea el versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vea, que no dice que yo porque soy perfecto, sino que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, hermano, cuando usted ve la ley, se refiere a la ley de Moisés. Dice Moisés que el que haga estas cosas, hablando de la ley, vivirá por ellas. Y no había ninguna persona que pudiese ser perfecto. No había persona alguna que pudiese decir, yo he cumplido la ley, me he limpiado de mis pecados. El mismo rey David reconoce que no hay nadie que lo pueda hacer, que no hay nadie que se pueda presentar al Señor. Por eso es que dice aquí que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me confronta a otra ley, la ley del pecado. ¿Y qué dice ahí? ¿Está conmigo? La ley del pecado y de la muerte. La otra habla de la ley del Espíritu, la ley de la vida, y el otro la ley del pecado y la ley de la muerte. Yo quisiera que buscáramos, por favor, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Mire esto, qué interesante este versículo. 15, 56. Dice así. Desde el 55, dice, ¿lo encontraron? 1 Corintios 15, 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué es la ley del pecado según lo que vimos en Romanos? Muerte. De muerte, ley del pecado y de la muerte. Y entonces viene aquí, se le hace un reto a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y ponga atención a eso. Y el poder del pecado, la ley. Dice esto, por favor. Está hablando, oiga esto, está hablando de cómo la ley tiene fuerza en mí y cómo el pecado se fortalece delante de mí. Oiga esto, dice, ya que, versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, ¿con qué golpea la muerte? ¿Con qué? Mire esto, oiga, ¿con qué golpea la muerte? Correcto. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, la Biblia dice que la muerte, y oiga esto, por favor, y ponga atención a esto, la muerte me pone a mí una trampa. ¿Y qué es lo que me pone la muerte como trampa? El pecado. ¿Qué es lo que llama la atención? El pecado. ¿Qué es lo que me mueve a pecar? La carne. Entonces, así como al ratón que le ponen queso o no sé qué cosa, le ponen en la trampa, el pecado, la muerte me pone a mí como trampa el pecado.
Y nuestra carne le cuesta tanto detenerse, porque lo que queremos nosotros es el placer, disfrutar, darle gusto a la carne, satisfacer los deseos de la carne. Vámonos para el party, vámonos para no sé dónde, hagamos esto, hagamos lo otro, una canita al aire, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que es la muerte que nos está llamando la atención del pecado. Y mire por favor lo que dice. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué dice ahí? La ley. La ley. Lo que debería de ser una bendición para todos nosotros, que es la ley de Dios, por nuestra debilidad en la carne, se vuelve la condenación, se vuelve la destrucción. Y si no hubiera sido por la ley de vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús, no habría esperanza para nosotros. Pero da la casualidad, no la casualidad, sino que da el hecho de que usted ya no está en la carne, sino que usted está en el Espíritu. Pastor, pero es que usted no sabe cómo yo me porto. Sí, porque estas cosas usted todavía no las sabía. No sabía que era la misma muerte que le está llamando la atención, que le está diciendo, ven, ven. Y uno dice, no, la carne disfruta, vamos, mira, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Si fulano, mira, lo hace, Mengano también lo hace. ¿Y quién le dice algo? Nadie. Pero es que el mundo corre a ese sentido. El mundo entero corre a eso. El mundo no tiene este discernimiento que ahora Dios le está compartiendo a usted. Yo sé que nos gusta que nos compartan del amor y que de la bendición y que de la prosperidad, pero yo aquí le estoy compartiendo la respuesta para que usted testifique no solo con sus labios, sino que con sus hechos, de que usted está en el Espíritu, en Cristo Jesús, y por eso el Espíritu de Dios se mueve en usted, para que nosotros podamos dejar ya de complacer a la carne, así como Él nos lo pide. La carne quiere todo el disfrute que nosotros le podamos dar, y usted puede dormirse cansado una noche de darle gozo a su carne, y le aseguro que al siguiente día usted se levanta con la nueva planificación de cómo volverlo a hacer. Eso, mi querido hermano, la Biblia le llama concupiscencia, el deseo atractivo de nuestra historia pecaminosa. Ay, ¿te acordás en la fiesta? Sí, y va a haber otra, y va a estar el grupo tal, vámonos. Eso se llama concupiscencia. Y esa concupiscencia la motiva a la muerte. Y la motiva a la muerte a través de ¿qué dijimos? Del pecado. ¿Y sabe de dónde toma la fuerza el pecado? El pecado toma la fuerza de Dios, porque Dios hizo su ley. Y la ley de Dios se va a cumplir. Y entonces cuando la persona que no conoce al Señor cae en el pecado, usted está confirmando el lugar para donde va. Pero usted ahora está en Cristo Jesús. Y oígame, póngame atención a esto. El pecado que tenía como poder la ley en usted ha perdido su fuerza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Regresemos, por favor, regresemos a Romanos, si son tan amables. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice allí. Versículo 2. ¿Lo tiene ahí? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerda? El pecado era utilizado por la muerte y el pecado tomaba su fuerza de la ley. Pero vean lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Se lo voy a traducir, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, yo no puedo, ninguno de los que estamos aquí podemos cumplir la ley. ¿Por qué razón?
La Biblia explica por qué nosotros somos débiles. El Señor Jesucristo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esa debilidad de nuestra carne nos era imposible cumplir la ley. Entonces Dios vio nuestra imposibilidad, porque espero que de lo que estamos hablando en la próxima ocasión, cuando se le vuelva a presentar la oportunidad de pecado, usted quiero que piense, primero Dios, que usted se recuerde, es como cuando llega el mesero y nos da la carta, ¿verdad? ¿Qué va a ordenar? Pues su mesero no es otro que quién. No. Cuando le sirve la lista de pecado, O el Espíritu Santo. Santo Dios. ¿Ah? Dice la Biblia, vamos de nuevo, mire. Dice la Biblia, oiga esto, ponga atención. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte ¿ah? es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. O sea, el arma de la muerte, oiga esto, el arma de la muerte, para que lo entendamos mejor, es el pecado. O sea que tiene un arma que dispara, ¿qué? Pecado. ¿Qué es lo que le gusta a la hermana Ana? Ta, 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 para que caiga. Al hermano ta, 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 y se lo sirve así. Pa, 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 pa. Y esos tiros tienen la fuerza de la ley. Y por eso el que cae en eso se hunde con la fuerza de la ley. No sé si me doy a entender. ¿Ah? Tienen un arma. ¿Quién porta el arma? La muerte. La muerte. ¿Y dispara qué? Pecado. Pecado. Y la fuerza de cada pecado, ¿de dónde la saca? De la ley. ¿Y quién dio la ley? Dios. Entonces es algo que no se puede quebrantar, que se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Mas sin embargo, la segunda parte de ese versículo dice, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si Dios viene y nos juzgara hoy, apartando a Cristo, y Dios nos juzgara y viera cuánto pecado hay en nosotros, ¿qué nos tocara? La muerte. Cumpliendo la ley, nos tocara la muerte. Y bien engañados nos tiene la muerte. Pero por eso mismo, mire lo que dice el texto, por favor. Dice, porque lo que era, no, perdón, desde el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué dice? Librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, oiga, la ley no podía darme a mí salvación. ¿Por qué? Ahí lo explica. Alguien que siga leyendo. Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne. Ajá. ¿Cuál es nuestra debilidad? La carne. Y es lo que alimentamos todos los días. Y esa es nuestra debilidad. Imagínense cómo cuando una persona es diabética y solo piensa en azúcar. Quiere desayunar un pedacito de pastel del día anterior. Y piensa en carbohidratos y piensa en esto y todo lo que se le ocurra y todo lo que en nuestros países era rico, todo es dañino. Pues cuando nosotros nos mantenemos en ese estilo de vida sin Cristo, desayunamos, cenamos y almorzamos pecado, y con el pecado que viene la muerte con la fuerza de la ley. Pero dice aquí, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, mire quién lo cambió. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza a nosotros, en cuerpo. Porque la Biblia dice que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. No porque tuviese pecado, sino que murió como que tuviese pecado por culpa de nosotros. Porque la ley se tenía que cumplir. ¿Por qué? ¿Quién hizo la ley? Dios. Y lo que Dios dice se debe cumplir. Y entonces dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesucristo vino aquí,
se hizo hombre y Él pagó la cuenta que era suya y que era mía. Y a través de ese sacrificio me hizo entrar no a la ley del pecado y de la muerte, sino que me hizo entrar a la ley del espíritu y de vida a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, sabemos que nuestro peor enemigo, mis queridos hermanos, porque tenemos tres tremendos enemigos. Oiga bien, el mundo, Satanás y nuestra carne. Satanás, usted lo conoce, la Biblia dice que es nuestro adversario, nuestro enemigo. El mundo es todo este sistema. Desde que usted se levanta, hermano, nos invita a pecar. El hombre está queriendo ser fiel. No, hoy sí voy a ser fiel, hoy sí voy a ser fiel. Ya no voy a ver pornografía, ya no voy a ver a la vecina, ya no, y hoy sí me voy a comportar bien. Y lo primero que ve en la televisión es un anuncio de Victoria's Secret. Ay, Dios mío. Entonces, ¿por qué? Nos motiva, hay una resistencia a que nosotros podamos desarrollarnos correctamente. Ese es el mundo. Pero el mundo, y pónganme atención a esto, el mundo no tiene ningún poder si nosotros tenemos a nuestra carne que nunca nos va a abandonar hasta que nosotros abandonemos este cuerpo. Si nosotros tenemos agarrado a la carne a través del nuevo hombre, a través del espíritu de vida. Y dice esto, mire, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, oiga, se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por eso es que, de repente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer algo malo, nos alejamos de los hermanos. Dios me guarde, Dios me libre, el pastor, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestro grupo con el cual hacemos las cosas que no queremos que nadie nos vea. Nos aseguramos que sean cristianos o por lo menos cristianos caídos, ¿verdad? Y vamos y hacemos lo que sea. Es que lo que pasa es que el pastor es muy santurrón y esos hermanos son muy, todos los que andan cerca son muy santurrones. No es eso. Es que hemos entendido la ecuación. Hemos entendido la ecuación. Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre mí. Hablamos el domingo que Dios con Cristo, con su sangre, nos libró de toda la fuerza de Satanás, excepto aquella fuerza que nosotros le querramos dar cuando participamos de esa vida pecaminosa sin pensar absolutamente en Dios. La Biblia dice más adelante que la carne no puede agradar a Dios. La carne, oiga, no puede agradar a Dios. Y es necesario que palabras como esta y la vida allá afuera, porque aquí pues todos parece que estamos bien, ¿verdad? Que estamos caminando bien, pero cuando ya termina esto, cada quien se enfrenta a su propia realidad y a su propio testimonio. Nadie es juez de nadie, nadie puede juzgar a nadie, porque tenemos a la ley suficiente como para juzgar a Dios, que es el juez sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que ve lo que nosotros andamos haciendo. Por eso es que mi trabajo es venir y explicarles estas cosas, y es su decisión, oiga bien, es su decisión los pasos que usted va a dar. Dice la Biblia, y comenzamos el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Satanás no puede hacernos nada a menos que usted le dé la llave de su casa. ¿Cómo así? Cuando usted participa, usted voluntariamente participa en todas estas cosas que Dios le ha dicho, no lo hagas. Pastor, ¿y entonces puedo salir a pasear? Por supuesto. Pastor, ¿y es pecado ir a la pega? No. La Biblia dice que todas las cosas son limpias para los limpios. Y usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Pero si usted va a cualquier lugar, usted a la iglesia puede ir. Pero si su corazoncito está oscuro, si su deseo es oscuro, usted en la iglesia va a ir a pecar.
Por eso es que el cristiano no es una persona perfecta, pero es una persona que entiende lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo material, sino que espiritualmente. Y por eso es que nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar para poder tener conocimiento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues les decía a nuestros tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne. Satanás, dice la Biblia, que es llamado el príncipe de este mundo. Es decir, que Satanás gobierna todo este sistema que nos invita a pecar. Pero nada puede hacer el mundo y nada puede hacer Satanás si su carne está tomada, su carne está detenida a través del nuevo hombre que Jesucristo plantó en su corazón. Ahora, de aquí en adelante la decisión es suya. Hasta quizás algunos el día de ahora, hace una hora, no sabían esto, pero ahora usted lo sabe. El pecado que se le presenta a usted se lo dispara a la muerte y viene con la fuerza de la ley. Y lo único que hace que yo no esté sometido a eso es la ley de la vida, del espíritu y de la vida, ya para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Repito, no perfectos, pero sí, el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay tantas ofertas que usted ya no necesita de alguien que le diga, no, mira eso. No, usted lo sabe. La Biblia dice que el que desea hacer la voluntad de Dios sabrá si las palabras son de Dios o no son de Dios. Usted no necesita una asesoría, una consejería por cada decisión que usted va a tomar. Usted lo sabe, en usted ha sido puesto el Espíritu Santo para que Él le hable, y usted entre más dócil va siendo al Espíritu Santo, sus decisiones van más acorde a lo que es la voluntad de Dios. Yo le podría decir, amados hermanos, y aquí estamos en bendición, y sobre usted están los cielos abiertos, y Dios lo va a bendecir, pero puede que usted esté caminando mal. Y yo no he venido aquí a mentir. Es más, no he venido a quedar bien con usted. Yo quisiera tomarles una foto, mire, porque sé que como que no ha sido placentero lo que yo les acabo de decir. Sin embargo, yo vengo aquí a traerles el mensaje de salvación. Y es un mensaje de alegría, no es un mensaje de tristeza. ¿Y cómo así de alegría, pastor? Porque hay salida en Cristo Jesús. Somos fuertes en Cristo Jesús. Podemos decirle a la carne, no te vas a estar quieta, porque no vamos a ir. Vamos a estar haciendo lo que Dios quiere hacer. Y poco a poco, oiga bien, poco a poco nosotros nos vamos acercando cada vez más a Dios, y nuestra vida luce más como Dios dice que debe de hacer. Pastor, pero es que esa palabra tiene que ser más libre. Pues sí, todos tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca. Desde que Dios hizo al hombre, Dios le dio libre albedrío. Imagínense. Adán y Eva no tenían pasado. O sea que no podían tener concupiscencia. ¿Cuál les dije que era la concupiscencia? El recuerdo de nuestros pecados que nos gustaron, ¿verdad? Porque los que no nos gustaron era una ostentación, ¿no? Ellos no tenían, al igual que no tenían suegra, no tenían recuerdos. Ellos fueron engañados. Mas, sin embargo, usted tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene un lugar donde congregarse, un pastor que le viene a decir, aunque usted no quiera, lo que Dios tiene para usted. Y el plan satánico, el plan que Satanás tiene para hacernos caer. Porque mire, mientras nosotros sigamos en esa vida que me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, ¿verdad? Me caigo, pido perdón y ahí voy a 3 cultos seguidos para sentirme bien, y ya después, ¿verdad? Hasta el culto de milagros voy a ir para que me vayan limpiando las penas, las culpas. Pero no es eso. Es la libertad que nosotros vivimos en Cristo Jesús. Mire, por eso es que, ¿sabe? Pedro, ¿qué es lo que dice sobre la acechanza de Satanás a nosotros? Primero nos dice, ser sobrios y velad. Oiga, sobrio es lo contrario de ebrio. El ebrio, oiga bien, el ebrio no tiene control de sus decisiones. El ebrio es impulsivo. El ebrio hace las cosas sin pensar qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y de repente toma para tomar decisiones que nunca hubiera hecho si hubiera estado bueno. Entonces dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar. Pero ¿sabe qué dice Pedro? Usted ya no tiene que hacer nada. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice se irá, dice huirá. En otras palabras, va a haber quien lo espante. Y usted lo único que tiene que hacer es decir, no. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es agradar a Dios. La Biblia dice, y terminemos esto, dice, versículo 5, porque los que no son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, versículo 6. Estamos en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne, mire esto es para sus planes del próximo viernes, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, o sea, los planes para sábado, domingo, ¿verdad? El culto del viernes, etcétera. Pero ocuparse del Espíritu es, ¿qué? Vida y paz. Vida y paz. Mira, hermano, ¿sabe? La Biblia dice ¿cómo se llama? En Deuteronomio dice que hay lazo en el pecado. Hay lazo. Es decir, que usted agarra, es como esas trampas, ¿verdad? Agarra y jala el pecado hacia usted. Y tiene lazo. O sea, viene con consecuencia. Y dice después, por cuanto, dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, por más que usted nos quiera explicar que andando donde usted quizás se va a meter, usted hace lo bueno, dice aquí, mi querido hermano, a mí no me tiene nada que explicar, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y no hay cura para que se venga a confesar conmigo, gracias a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, miren la afirmación de Pablo, miren la afirmación del Espíritu Santo, miren la afirmación que ahora hay para usted, que Dios dice de usted. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y qué bueno fuera que ahí tuviera un punto, pero hay una condicional. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces es una verdad. Es una verdad sí y solo sí que el Espíritu mora en usted. Y el Espíritu mora en usted si usted ha creído en Cristo. Si usted abrió su corazón y recibió a Cristo, su sangre le salvó y el Espíritu Santo vino a morar en usted. Entonces, el hecho de que usted no esté viviendo según el Espíritu, sino según la carne, es por el desconocimiento de todo esto. Y nada que comience con la carne va a terminar bien. Le tengo noticias. Hay amistades un poquito pecaminosas que nos llevan hacia el mal. Le voy a dar un consejo. Que si usted quiere lo toma o no, córtelas. Córtelas. Porque al final nos va a pasar lo mismo que les va a pasar a ellos. Y lo chistoso es que cuando... Y usted lo puede ver, pues, y un montón de hermanos que de repente se meten en líos. Hay mucha gente que no conoce al Señor, que cada rato se mete haciendo cosas y nunca los agarra. Un hermano de repente venía caminando, ¿te acuerdas aquel sequito que andaba en bicicleta, cómo se llamaba? Y vio un asunto en la calle, a pesar de que estaba pegado en la calle, dijo, hey, esto va a valer bastante. Y vino y lo desarmó, era un... Francisco. Ajá. Noé se llama. Era un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Para luz solar. Entonces vino él, lo destrabó y se lo llevó. Hermano de la iglesia. Y supuestamente se fue a venderlo. De repente nos llegaron a decir, pastor, imagínese, pastor, uno de los de la policía. Ahí tenemos un miembro de su iglesia en la cárcel. No, hermano, es una equivocación, no puede ser, ni cómo va a creer. No, ahí está llamándola a usted. Y a mí, ¿por qué? Como que me llamó a mí para preguntarme si se lo levantaba o no se lo levantaba. Entonces, y bueno, y fui, ¿verdad? Ni modo, ahí no fui como pastor, fui como abogado. Entonces, y me dice, pero es que ahí estaba en la calle, si eso no tenía dueño, me dijo, ahí estaba en la calle. Y estaba tirado en la calle.
Sí, solo unos tornillitos lo detení. Pues pasó, no sé, creo que se pasó ahí como una semana, algo así, y de repente apareció. Usted puede aducir demencia, ¿verdad? Usted puede decir, yo no sabía. Eso era ayer, mi hermano. Pero hoy usted lo sabe. Y es su decisión. Si quieren me mandan a llamar, yo lo voy a visitar, hermano. Pero mejor decídase por Cristo. Decídase por Cristo. Permítale al Espíritu Santo que haga florecer toda la bendición que Dios tiene para nosotros. La bendición, mis queridos hermanos, no es solamente cosas materiales. Porque hay mucha gente que no conoce al Señor y tiene, híjole, pero no tienen paz, no tienen gozo, no tienen esperanza. Imagínense que Pablo les dice a los hermanos cuando le va a hablar del arrebatamiento, porque no quiero, hermanos, ¿cómo dice? Ignoréis acerca de los que duermen, porque no quiero que sufran como los que no tienen esperanza. ¿Ha visto usted una vela cristiana? ¿Cuántos hemos estado en una vela cristiana? ¿Qué hay en una vela? Siempre hay llanto, ¿ah? ¿Pero qué hay? ¿Ah? Hay gozo, hay alabanza, ¿ah? Hay hermandad, porque un día nos vamos a volver a ver. Pero ¿ha ido usted a una vela que no sea creyente? Hay tristeza, hay desesperanza. Y usted, si ya nació de nuevo, no puede ser que esté sin esperanza. Cuando usted ya no pueda hacer nada, confíe en aquel que todo lo puede. Nosotros ni siquiera sabemos si el pato está todavía ahí en la piscina o no. Pero Dios sí lo sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Y a Él es que nosotros tenemos que confiar. Espero en el Señor que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Y que se acuerde otra vez cuando de repente le presenten la carta de pecado. Acuérdese que el portador no es alguien bueno, es la muerte. Y vienen con tanta fuerza como lo puede tener la ley de Dios. Pero bendito sea el Señor que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, Señor. Esta noche, Padre, donde hemos escuchado quizás palabras que no queríamos escuchar. Pero nos ponemos en tus manos hoy, Señor. Queremos, Padre, abrir nuestro corazoncito y humillarnos delante de ti. Humillarnos delante de ti, Señor. Porque todos hemos cometido pecado. La Biblia enseña, Señor, que no hay nadie que no peque. Y si alguien dice que no peca, es mentiroso y te hace a ti mentiroso. Pero en esta noche, Señor, aparte de todo lo que pueda haber pasado, nosotros queremos pedirte a ti, buen Dios, que nos ayudes a renovar nuestro corazón. Que nos ayudes a poner la vista en aquellas cosas que te agradan a ti, Señor. No es una lucha fácil, no lo es. Por eso es que no vamos solo, sino que vamos contigo, Señor. ¿Por qué es tan difícil la lucha? Es que el Espíritu Santo siempre está en nuestro corazón y nunca nos abandona. Ayúdanos, Dios, a ser dóciles, Señor, a su llamado, dóciles a su reconvención, dóciles a su corrección. Nos ponemos en tus manos, Dios, y todos, comenzando por mí, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestras decisiones que no han sido unas muy sabias. Y hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Dios. Hoy, Señor, sin que nadie de esta tierra que nos pueda examinar más que tú, es que te pedimos a ti, Señor, que nos renueves. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí
cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más todos, iglesia. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Sí, Señor. Hoy vi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de ti. Oh sí, Señor. Necesita más de ti. Padre bueno, gracias Dios te damos en esta noche, Señor, por la palabra que hoy nos da, Señor. Nuestra carne se incomoda, Dios, cuando nos señalan que no es ella el centro de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, que aunque tu gracia nos ha salvado, tu palabra y tu Espíritu Santo nos llevan a tener una vida mejor, una vida espiritualmente mucho mejor. Hoy, Señor, queremos tomar las decisiones que tú quieras. Por eso, Padre, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de su vida y que ellos puedan, Señor, caminar como tú quieres que caminemos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Si hay alguien aquí que nunca haya recibido al Señor, yo quiero invitarlo a que en este momento repita esta oración. Yo no conozco el corazón de nadie acá. Por eso es que quiero invitarlo a que repita esta oración. Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y confieso que soy pecador. Por eso, Señor, en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis faltas y sálvame, Señor. Que tu Santo Espíritu sea mi guía, que tu palabra sea mi mapa y el cielo mi destino, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios. Padre, te suplicamos que bendigas este hogar, que abre las puertas, que esta noche abrió las puertas para que prediquemos tu palabra. Bendice a cada una de las personas que están acá y escucharon esta palabra, Señor. Bendice a aquellos que lo puedan haber escuchado a través de las redes sociales. Y que tu palabra y tu Santo Espíritu llegue a aquel corazón que lo necesita. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos y sus necesidades, Señor. Necesidades laborales, necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades familiares, cualquier tipo de necesidad. Tú eres la respuesta, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor.